La selección mexicana ha tenido pocos entrenadores aceptables, cumplidores o efectivos. Ha tenido bastantes entrenadores conformistas, grises, pasajeros y muchos, pero muchos fracasados, desastrosos, incompetentes, impresentables. Hoy enlistaremos a los 5 peores, los 5 hombres que nos hicieron pasar vergüenzas, humillaciones que a la fecha se les sigue recordando con coraje. Desde Qatar, el único haitiano que había en el área, el aztecaso y muchas derrotas más. Estos son los 5 peores entrenadores en la historia de la selección mexicana. Número 5, Jaime el Jimmy Lozano. Llegó como interino y se le terminó dando la confianza para un mundial importantísimo. Sería el encargado de comandar al Tri de cara a su mundial en su casa en el 2026. Bailó tras ganar una Copa Oro, ilusionó al público, dio esperanza y cuando tuvo su primer reto fuerte o importante, salió la verdadera cara: incompetencia. Para tomar ese puesto, generalmente tienes que tener un largo proceso de formación en Liga MX, muchos años dirigiendo o bien salir campeón. De esta forma, llamar la atención de la federación, pues en el caso del Jimmy no fue así. Él a un nivel bastante malito, Querétaro y Necaxa, pero conseguía ponerse esa chamarra que tiene tanto peso, ya que dirigió años y años a las categorías inferiores, pasando por la sub-21, la sub-22, la sub-23, cumpliendo todo el proceso para los Olímpicos y coronándolo en Tokio 2021, con una bastante bien conseguida e infravalorada medalla de bronce. En Japón consolidaba una buena base de jugadores: César el Cachorro Montes, Johan Vázquez, Alexis Vega, Sebastián Córdoba, Luis Romo, Antuna, Lainez, Piojo Alvarado. Conseguía que todos tuvieran oportunidades con la mayor y tras la justa olímpica se quedaba sin chamba sorprendentemente. Disponible para lo que se le pusiera en el camino. Seguramente él pensaba en dirigir a sus Pumas, a su Cruz Azul o bien a las Chivas. ¿Algún reto en Liga MX? Pues no, se le ponía de frente el Tri a solo días de la Copa Oro. México atravesaba una crisis tremenda, es poco. Eliminados desde fase de grupos en Qatar y luego con Coca, más vergüenzas. Fue por esto que en sentido de urgencia llamaban a Lozano. El Jimmy, sin pensarlo 2 veces, se puso la chamarra y afrontaría esta Copa Bananera con la obligación de ganarla, pero él como interino. La realidad es que los resultados fueron buenos. Sin tanta complicación se ganó la Copa. Solamente recibieron 2 tantos en todo el torneo. El rendimiento no era el mejor, no jugaban por nota, pero era entendible. Apenas llevaba unos días en el cargo. Demostró personalidad al confiar en los que previamente había tenido en los Olímpicos. Su pareja de centrales, Cachorro y Johan, Romo y hasta Antuna como titulares. Festejaron esa copa en Los Ángeles ante Panamá. Se había hecho viral un video del Jimmy bailando con su hija una canción de Taylor Swift. Ahora lo ponían a hacer su trend en medio de los jugadores y ante las cámaras. Había caído como anillo al dedo su llegada, caía bien a todos. Es más, fue tan bueno su arranque que hasta Santiago Jiménez pudo hacer un gol importante. Tras ese buen resultado en el verano del 2023, le quitaban el título de interino para nombrarlo el entrenador oficial de cara al Mundial de nuestro país. Se preparaba también para la Copa América del 2024, en donde realmente podríamos ver su nivel, porque los moletours, los partidos amistosos, no dicen mucho. A veces bien, a veces fatal. Un valioso empate en contra de Alemania, un triunfo sobre Ghana, pero luego empate contra la gran potencia Uzbekistán. Llega el 2024 y aquí viene la caída, el declive y la razón por la cual está en esta lista. Primero, la final de la Nations League con Estados Unidos. En todo el proceso del Tata y en años recientes, México no se había cansado de caer con los americanos. Vergüenzas tras vergüenzas. ¿Se esperaba que el Jimmy terminara con esta racha negativa? Pues no, nuevamente incompetentes. Otro 2-0. Otra derrota por un título ante ellos. Deficiente nivel el de Santi. Henry empezaba a cansar al público, lo mismo con Charlie o Orbelín. Llegaban las semanas previas a la Copa América y en los preparativos, derrota con Brasil. Derrota con Uruguay y no cualquier derrota. Los charrúas 4-0, humillación total. Desde ahí nos daba una probadita de la incapacidad de hacerle cara a nuestros verdaderos rivales, aquellos que te toparías en la Copa América.
La federación le pedía semifinales y algunos ilusos como yo creíamos que se podría conseguir el liderato del grupo y el pase a las semis. Pero se me olvidaba que somos México o yo no estaba aterrizado, porque su rendimiento fue deplorable en todos los sentidos, en cuanto a resultados y en cuanto a juego. Por la mínima, triunfo ante Jamaica en el debut. Ni Santi, ni Julián, Antuna o Orbelín pudieron hacer un gol. Lo tuvo que marcar Gerardo Arteaga, un defensa, y aquí empiezan todas las tragedias. Derrota con Venezuela después de que Orbelín fallara un penal, y para cerrar, empate a ceros aburridísimo con Ecuador. El grupo era Jamaica, Venezuela, Ecuador. 3 selecciones que siempre han estado por debajo de nosotros, siempre. Nunca han sido potencias. Venezuela nunca ha ido a una Copa del Mundo y nos ganó. El Tri desde fase de grupos eliminado. El Jimmy solamente duró un año como entrenador y con eso le fue suficiente para perder con Estados Unidos, caer 4-0 con Uruguay, empatar con Uzbekistán, perder 2-0 con Honduras, caer con Colombia, con Brasil, con la vino tinto, quedar eliminado desde primera ronda cuando se esperaban semifinales. En un año como director técnico, 7 derrotas. Número 4, Sven-Göran Eriksson, un hombre que llegaba con cartel bastante importante e imponente. Él llevó al Benfica a la final de la Champions, hizo campeón de Serie A a la Lazio, dirigió a Inglaterra por 6 años, 2 mundiales con Beckham, con Lampard, Gerrard o Rooney. Era uno de los mejores entrenadores en todo el mundo en esa época. Sven-Göran era emblema y con el Tri llegaba para encaminarnos a Sudáfrica 2010. Se vestía con nuestros colores tras el catastrófico paso de Hugo Sánchez. Aterrizaba directo en las eliminatorias en el año 2008 e iniciaba de maravilla, con pleno de victorias. Pero una vez que se desplomó, tremendo. Derrota con Jamaica, empate con Canadá, que para esos momentos ambas selecciones no eran débiles, eran casi semiprofesionales. Estuvieron a punto de quedarse sin boleto al Mundial desde la primera ronda. Lo salvaba Buoso con ese empate ante los de la hoja de Maple. Ya desde aquí la cosa iba bastante mal y en el hexagonal final, derrota con Honduras, otra derrota con Honduras. 2-0 con Estados Unidos y con estos Sven-Göran Eriksson para afuera. Un hombre con mucha personalidad y convicción. Él obligó a la federación a despedir a Cuauhtémoc Blanco. El jorobado y él no tenían una buena relación. Le enojaban sus indisciplinas y fue en un partido en Tuxtla Gutiérrez que de un momento a otro Eriksson anunció que era su adiós, su despedida. Le improvisaban una pancarta para decirle adiós al Temo. Solamente resistió 14 partidos como el seleccionador. Un año nada más y para afuera. Claro que no estamos hablando de la mejor etapa del Tri. Jugaban como titulares Carlos Ochoa, El Venado Medina, Leandro Augusto, Aaron Galindo o Neri Castillo. Pero estamos hablando de un entrenador de élite. Y con esto tenemos la prueba clara de que no solamente es el hombre que viste de traje, no solamente es el que dirige, también es la materia prima la que importa. Hoy se dice que si no estuviera el Vasco, que si no llegaran los de siempre y viniera, no sé, Jürgen Klopp, Tuchel o Mourinho, México sería otra historia. Pues tenemos como prueba el proceso de Sven-Göran Eriksson, que sí, faltó tiempo, pero también idea de él, idea de quiénes eran los seleccionados, de qué se trataba nuestro fútbol. No solamente ser leyenda, top, genio o ídolo, es saber dónde estás parado y eso Eriksson nunca lo entendió. Número 3, Hugo Sánchez, la leyenda, el mejor de nuestra historia que terminó por cavar su tumba con ese mítico partido ante los caribeños. Esas incansables fallas de Santiago Fernández, esa vez que solamente había uno. El único haitiano que había, a ese le llegó el balón. Tras el proceso de la Volpe, que fue buenísimo, en el cual pasaron caminando por las eliminatorias, en el cual se le dio a conocer al mundo entero una forma de juego vistosa en las confederaciones, en el que dejaba gratas sensaciones de su fútbol en Alemania 2006, y así cortaban el proceso. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre, por falsas ilusiones, por creer que el culpable era el bigotón y no el hecho de que no había talento suficiente, de que el quinto partido es un lujo para nosotros, no una posibilidad real. Y también por Cuauhtémoc. La gente estaba endiosada por un jugador y no por un proyecto.
Entonces, como se marchaba Ricardo Antonio a buscar un nuevo timonel. ¿Y quién mejor que el que hizo bicampeón a los Pumas, el Macho? El que fue leyenda, el que fue un genio como futbolista, el que aprendió de los entrenadores más grandes de todo el mundo. Llegaba su turno como seleccionador y debutaba en contra de los Estados Unidos. Derrota. Partidos moleros de siempre que sirven para que el aficionado quite el dedo del renglón, que sirven como cortinas de humo porque ponen rivales siempre inferiores y darle así una falsa ilusión al público del nivel pobre que tenemos. Pues ese primer verano, en el 2007, tendrían que jugar 2 torneos, la Copa Oro, la Copa América. Empezando por la Copa Oro, en la que todo salía muy bien. Pasaban con tranquilidad de rondas hasta que llegaban de nueva cuenta los americanos, los gabachos, los gringos. Capitán América Landon Donovan se encargaba de vencer al Tri en la final, arrebatarles el título, dejando en la primer competencia de Hugo un gran fracaso. Pero al mexicano de inmediato se le olvidó, ya que en la Copa América vencieron a Brasil en fase de grupos con un gol de Nery Castillo y un tiro libre de Ramoncito Morales. Llegaron a los cuartos de final en donde Nery se mandaba un doblete ante Paraguay. Omar Bravo de cabeza. El Macho sí confiaba en el Temo, lo regresaba a vestirse de verde y el jorobado también anotaba. 6-0 ganaron en los cuartos de final a la Paraguay del Tata Martino. Hugo prometía, ilusionaba, pero en semifinales de nueva cuenta la albiceleste, Argentina, nuestra némesis. Messi le hizo un golazazazo a Osvaldo Sánchez y adiós. Aún así se llevaron una preciada medalla de bronce tras ganar el duelo por el tercer lugar con los charrúas, a Forlán, a Loco Abreu, a Vicente Sánchez. México en el primer verano del Macho, subcampeón de Copa Oro y ante Estados Unidos fatal. Tercer lugar de Copa América, muy bien. Las expectativas subían y mucho, porque era él, era el pentapichichi, y también por Nery Castillo, que ya estaba en Europa, porque el Cuau estaba de vuelta, porque bastantes de nuestros convocados emigraban al viejo continente. Hugo sería el encargado de comandarnos de cara a Sudáfrica 2010. Tomaba las riendas de todo, de toda la selección, y decidía ser él el timonel para la sub-23. Dirigiría también a las categorías inferiores, porque en el 2008, Juegos Olímpicos de Beijing. Habrían unas mini eliminatorias, mini clasificatorias para estas Olimpiadas, de las cuales clasificar era lo más sencillo que quedar fuera. Impensado el no ir a Beijing. Los rivales: Canadá, Guatemala y Haití. Debut y empate con Canadá. Segundo partido con Guatemala, derrota. Quedaban condicionados al último duelo, necesitaban ganar y por diferencia de 5. Solitos se ponía la soga al cuello, pero bueno, es Haití. Sin problema alguno se podría conseguir esta goleada. Y aquí llegamos a la noche que marcó la carrera de ciertos personajes que aún no lo pueden superar. La noche que marcó a un narrador y a Hugo. Fue este su último encuentro. Una inexplicable cantidad de fallas. Sí, ganaron, pero necesitaban una diferencia de 5. Solamente consiguieron una diferencia de 4. Se quedaron a un gol, a un maldito gol en contra de Haití. Y todo hubiera cambiado si no era por esa jugada. Por esa mentada jugada. El único haitiano que había. A ese le llegó el balón. Bueno, ¿de qué te vas a disfrazar, Fernández? México se quedaba fuera de los Juegos Olímpicos tras no poder con Haití, Guatemala y Canadá. Un ridículo histórico, nunca antes visto. Vergüenza de vergüenzas, derrota de derrotas. Claro que el principal señalado fue Santiago Fernández. Él argumenta que Martinoli le arruinó la carrera, que esas críticas a la fecha lo siguen acorralando. Pero no solo fue a él, a todos se les criticó durante muchos años. A Landín, al Paleta Esqueda, a Villaluz, a Edgar Andrade, pero también hubieron otros que a pesar de esa tragedia le dieron un giro a su carrera. El Cata Domínguez, Hugo Ayala, Pablo Barrera y qué decir del portero de esa noche, Guillermo Ochoa. A Haití le expulsaron a 3 jugadores, 3 hombres menos y ni así. Claramente esta no clasificación a Beijing se convertía en el tema principal en todas las mesas de debate. En los noticieros, en los periódicos, en las calles, en todo el país se hablaba del asqueroso fracaso de Hugo Sánchez y entonces le decían adiós. Su gran fracaso no necesariamente fue con la mayor.
mayor, fue con la sub-23, pero era tal la magnitud de lo que se vivió que terminaba despedido a solo un par de años de Sudáfrica. Tras su adiós llegó Sven Goran, de quien ya también hablamos cómo fracasó, resultando en un nuevo rescate de Javier Aguirre en el 2009. Número 2, Enrique El Ojitos Meza, el profe Meza. Este fracaso duele porque la generación era top, por lo que pasó tras su adiós y sobre todo por él, porque era El Ojitos, un personaje único, carismático, querido por todos. El artífice, el genio detrás de todo el éxito que derivó en uno de los equipos más emblemáticos en la historia de nuestra liga, el Toluca de Cardoso, Cristante y Ciña. El creador de todo esto, él mismo. Ojitos los hizo campeones en el 98, en el 99 y también en el 2000. Un profesor carismático que hasta ternura daba, pero que recuerdan sus jugadores un perro dentro del vestidor. Hablando fuerte, retando a sus jugadores incluso hasta llegar a los golpes, pero pocos tenían el poder de unión tan fuerte como Meza. Estaba claro que en algún momento portaría la chaqueta del tricolor. Solamente era cuestión de que finalizara el proceso de la Puente. Manolo dirigió a México en Francia 98. Se quedaron a una falla del Matador de acceder a los octavos de final. Fue una grandísima generación y mejor lo que vino a la postre. Surgieron los talentos del Atlas, entre los cuales destacaba Rafita Márquez. Y ellos fueron la base y la clave para las Confederaciones del 99. De la mano de la Puente, con Rafa y con el Temo consiguieron ese torneo continental. El único que México ha ganado y el único que ganarán. Se consagraron campeones de la Copa Confederaciones. Tras todo este éxito terminaba la Puente su gestión, le cedía el trono al Ojitos y si Manolo lo había hecho bien, con Meza se esperaba que fuera 2 o 3 veces mejor. Tenía todo para triunfar y las ilusiones desmoronadas de inmediato. 2-0 con USA. Empate Canadá, derrota Argentina, derrota Bulgaria, derrota Colombia, eliminatorias con USA, derrota 2-0. 6 partidos seguidos sin ganar. 6. Jugaron la Copa Confederaciones del 2001, 3 derrotas más, ni un puntito pudieron cosechar. El peso de la selección consumió al profe. Los jugadores perdieron el nivel que traían, de ser campeones de la Confe a ser el último lugar de su grupo. Ya estaba caminando por una cuerda floja y faltaba lo peor, la gota que derramaba el vaso, el aztecaso. Costa Rica se metió al Coloso de Santa Úrsula y le ganaron a los aztecas. Esta fue la primera vez en toda la historia que México perdía un partido eliminatorio en el Azteca. Un triunfo histórico para los ticos que a la fecha siguen restregando y recordando. Y eso no fue todo. A la semana siguiente viajaron a Honduras, otra derrota. El Ojitos despedido, uno de los entrenadores que más prometía y que peores sensaciones dejó. En cuanto a números, es con diferencia el peor. 4 partidos ganados, 11 perdidos. Matemáticamente hablando, no hay quien lo supere, pero todos sabemos que dentro de lo malo hay alguien aún más malo. Y para todos aquellos que quieran librar de culpa a Enrique Meza y decir que los responsables eran los jugadores, están equivocadísimos. Un mes después de que se fue el Ojitos, llegó el Vasco para dirigir la Copa América y terminaron llegando hasta la final. Subcampeones del continente y con el Ojitos, ni un partido en casa podían ganar. Antes de mencionar al uno, al peor de todos, quisiera entrar en menciones honoríficas. 3 hombres que no llegan a entrar en esta lista, pero que se quedaron muy cerca. Primero, el Chepo de la Torre. Esta me duele porque me parece un entrenador extremadamente infravalorado. José Manuel hizo campeón al rebaño sagrado, dejando un gran legado en cuanto a la generación de jugadores y conseguía aparte 2 estrellas más con el Toluca. 3 títulos de Liga MX. Naturalmente le tendría que llegar la oportunidad con el tricolor. Y cuando llegó cayó como anillo al dedo. Una Copa de Oro en la cual el Chícharo ya era estrella y terminan ganando de forma épica. Un partidazo con los Estados Unidos en el Rose Bowl de 4-2. Con ese mítico gol de Gio, ese firma la Gio. Parecía que de la mano del Chepo los aztecas estaban de vuelta, pero de un momento a otro se cayeron. En las eliminatorias no le ganaban a nadie, pero realmente a nadie. En las confederaciones fueron a dar pena, pero creo que todos estos momentos oscuros se tapaban, porque la sub-17 ganó el mundial, porque el flaco Tena ganó los olímpicos. Entonces había tanta alegría que se nos olvidaba lo que pasaba con la mayor.
en donde no solo es hablar de resultados, sino también de lo que sucedía dentro del vestidor, los dopajes de clenbuterol y también, claro, las fiestecitas, las mujeres, las escorts, ya saben, todos esos temas. El Chepo, primer mención honorífica. El segundo, Víctor Manuel Vucetich. Después de la incompetente eliminatoria mundialista del Chepo, llegó Vuce para intentar rescatarnos. El Rey Midas, el que todo lo que toca lo convierte en oro, nada que ver acá. Solamente se le recuerda por su iPad y porque perdió con Costa Rica. Pero si no fuera por Susi, por Estados Unidos, a Vucetich le hubiera tocado ser el entrenador que presenciara cómo su país se quedaba fuera de una Copa del Mundo. Por último, Diego Martín Coca, 7 partidos dirigidos, una sola derrota, aunque conocemos el peso de esa derrota, Estados Unidos. Y ahora no bastó con 2-0, ahora fue 3-0, desatándola en golpes, en altercados, y no es por excusar a Coca, pero le tocó dirigirlos en el peor momento posible, aún con la resaca de Qatar 2022. Un pésimo timing de su parte también. Recién había tomado al cargo de Tigres, no duró más que 2 meses al mando cuando se marchó. Y dicen esas teorías de siempre que a Coca lo pusieron en el tricolor como señal de poder, para quitarle el trono a Televisa, a quien comúnmente se dice que acomoda entrenadores, tomando el nuevo trono TV Azteca, con Salinas Pliego y Alejandro Irarrágorri, para quien trabajó cuando fue bicampeón con Atlas. Esas teorías indican que Diego fue un conejillo de indias, una rata de laboratorio, y el proyecto resultó mal. Coca, Vuce, Chepo, las 3 menciones honoríficas de esta lista. Número 1, el peor entrenador de la selección mexicana, Gerardo Martino, el mentado Tata. Un proceso mundialista completo. Siempre se queja la gente de eso, de que no cumplen los ciclos, de que cortan los proyectos antes de tiempo. En el caso del Tata, nada que reclamar ante eso. Se le respetó todo y resultó en el mayor fracaso jamás visto. 66 partidos dirigidos, una locura, una barbaridad. En cuanto a los otros nombres que les he dado, difícilmente pasan la barrera de los 15 encuentros. El Tata casi llegando a los 70. Que si llegaba con cartel, sin duda. Esta sería su tercera selección dirigida. Paraguay, con quien lo hizo excepcional, llegando hasta una final de Copa América y al 5º partido en Sudáfrica. Argentina, en donde no triunfó, pero se quedó muy cerca. 2 finales de Copa América perdidas. Dirigió al Barça de Messi y de Neymar. A ver, no era un entrenador top ni super top como Sven Goran, pero en el mundo del fútbol todos sabían perfectamente quién era Gerardo Martino. Y siempre sucede algo así con los entrenadores tan malos. Ellos siempre compran tiempo. Es decir, empiezan muy bien, ganan algún título, se ganan a la gente, a la prensa, a los directivos, todo esto para comprar tiempo y luego se despedazan. Él debutó con triunfo y así lo hizo los siguientes 10 partidos. 11 victorias de manera consecutiva, un récord para nuestra nación, convirtiendo a un jovencito Uriel Antuna en la sensación, llevándose la Copa de Oro ante Estados Unidos en la final, y entonces compraba mucho tiempo. Llegó la pandemia y claro, más tiempo comprado, aseguraba su pase hasta Qatar. Y las negativas en su etapa empiezan con todas las veces que se enfrentaban a selecciones medianamente competitivas o competitivas. Con las fuertes como Argentina, goleados 4-0. Con las medianitas como Argelia, 2-2, Gales 1-0 derrota, victoria apenas por la mínima con Islandia. Pero lo realmente preocupante llegaba con los nuestros, con los rivales de nuestra zona. Perdían la final de la Nations League con Estados Unidos en junio y en agosto la de la Copa Oro ante ellos mismos. 2 meses de diferencia, 2 derrotas con los americanos. En otros periodos, con otros entrenadores, esto hubiera resultado en despido, pero en Gerardo, no. La federación estaba endiosada con él. 2 meses más tarde, otro duelo ante ellos mismos. Ahora por las eliminatorias, otra derrota. Y ante Canadá, otra derrota. México por los suelos, paupérrimos, pa'l perro. El mote del gigante de CONCACAF tendría que desaparecer.
cada día más frustrados con sus convocatorias, con su juego inoperante, con sus constantes derrotas ante los americanos, empates con Panamá, con Costa Rica y sobre todo, lo que más nos hacía enfurecer era su poco compromiso, su poco interés. Viviendo en Argentina, sin asistir a partidos del fin de semana de Liga MX, ausentándose incluso en partidos del Tri por un problema en el ojo. Cada fecha FIFA se les veía peor. Las esperanzas para Qatar no eran bajas, eran bajísimas. Parecía que el Tata ya solo estaba aquí por su cheque, por su sueldo millonario y no renunciaría para no perderse de esos ingresos sabrosísimos. Cambios en federativos, despidos por un lado y por otro, todos menos él. A él lo aguantaban. Se les notaba a los propios seleccionados con pocos ánimos. Y es que el Tata no contagiaba nada, no aportaba nada. Y aunque no esperábamos nada de él, aún así consiguió decepcionarnos. La peor participación en mundiales en esta era reciente. México se había convertido en uno de los combinados más constantes en estas justas. Desde el 94 y hasta el 2018, siempre avanzando de grupos. No eran favoritos nunca, nunca fueron sorpresa. Es más, nunca llegaron al quinto partido, pero siempre estaban ahí. Siempre hasta que llegó él. Empate a ceros con Polonia, que no fue derrota solamente porque Paco Memo detuvo un penal. En el segundo duelo, defensivos ante Argentina, otra derrota. Condicionados como nunca antes a quedar eliminados. 0 goles anotados tras 2 partidos y en el último, con los débiles. Con Arabia sí se pudo ganar. Una gran anotación de Chávez. El único buen recuerdo que tenemos de esa era Martino, pero que se traducía en nada. En eliminación. México quedaba fuera desde fase de grupos. 7 ediciones seguidas avanzando. Tuvo que llegar él, su apatía, sus malos manejos, su necedad de llevar a los mismos, su necedad de alinear a los mismos. Los resultados con Estados Unidos o con Canadá nos venían avisando que se aproximaba una catástrofe, una tragedia, pero nosotros elegíamos creer. Nos imaginamos cosas chingonas y él nos las despedazó todas. Se convirtió en un enemigo de la patria, abucheado en los aeropuertos y no quería pisar ni por error nuestro territorio. Un auténtico villano y así se marchaba tras la eliminación en Qatar, dejando un desastre en el Tri que a la fecha no se ha podido componer, solamente parchar. 8 distintos nombres y el único requisito para aparecer en esta lista era ser un entrenador que dirigió a partir de 1990, de los Cachirules, a partir de ese momento que marca un antes y un después en la selección. Creo que desde ese año el Tri tomó forma como un combinado mucho más serio. Y aunque han sido serios, eso no quita el hecho que hayamos tenido figuritas como estas. Coca, Buse, Chepo, Hugo, Sven, Goran, Jimmy, Ojitos y por supuesto que el Tata. Te agradezco por haber visto esta crónica y si te gusta mi canal, si te gusta este contenido, podrías mostrar tu apoyo al registrarte en Stake, que aparte tengo una oferta para ti. Con el código PRIMOS1 al jugar 400 pesos, ellos te devuelven 400 pesos. Te dejo el link de registro aquí abajo, me serviría de muchísimo, así que muestra tu apoyo a este canal al registrarte y jugar en Stake.